¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos hoy a María Dolores Benavente, economista, una persona con mucha trayectoria en nuestro medio y además presidenta de la Asociación Nacional de AFAPs. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo Un placer. están? Gracias. Vamos a conversar sobre esta situación, sobre este escenario vinculado a las AFAPs y al pago de jubilaciones que en los últimos meses ha instalado con fuerza en el ambiente público y en el candelero. Ya ha generado una polémica más vinculada a los cincuentones, pero que también apunta un poco a todo el sistema en su conjunto. Con relación a esta polémica de los cincuentones, ¿les ha perjudicado las discusiones en cuanto a la imagen con la ciudadanía? ¿Lo perciben eso? A ver, todas las polémicas tienen una faceta negativa, también tienen una faceta positiva, es que a uno al explicar alguna cosa le permite de pronto acercarse a las personas. Y acá lo que vemos con los cincuentones es que si bien marketineramente, bueno, los cincuentones contra las AFAPs, en realidad cuando uno hurga un poco en cuál es el problema se suscitó antes del año 96, cuando las AFAP ni siquiera existían, y es porque esta gente ya estaba trabajando hacía muchos años, algunos pocos, otros muchos años, y el BPS no les reconoce los aportes verdaderos vertidos hasta ese momento. Les reconoce los años, pero no el aporte verdadero si este supera en plata de hoy, el sueldo de 43.810 pesos. Y esta gente dice, no, yo antes del 96 estaba trabajando y ganaba más que eso, entonces reconózcanme los aportes que hice. La discusión es esa, o sea, la FAP ni siquiera existía, ese dinero nunca entró a la FAP, pero sin embargo, en vez de decir, bueno, los cincuentones tenemos un problema con la ley o tenemos un problema con el BPS, bueno, los cincuentones contra las AFAP. Bueno, está. Claro, pero por ejemplo, el ministro de bien. Trabajo, sentado en esa misma silla hace algunas semanas ya, decía, hay un problema y es que las AFAPs en su momento nos intimaba un poco a los medios de comunicación, incluso busquen a la publicidad de la década de los 90 cuando nos decían que van a haber 2 jubilaciones. Las AFAPs nos mintieron de alguna manera, hoy por hoy pagan un promedio de $200 de jubilación. Entonces, en ese sentido, ¿no hay una afectación hacia las AFAP? Cuando el que habla es nada más ni nada menos que el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Sí, hay temas que son ideológicos y que se mezclan con los temas económicos. Uno tiene que saber desbrozar, ¿no? Yo creo que acá lo importante es que estos son sistemas de 30 a 35 años, el sistema tiene 20 años, es bastante, pero no es el periodo total de acumulación. Las jubilaciones que se van a pagar por ahora son proyecciones en base a un software que hizo el propio BPS en su momento y que le dicen a una persona, bueno, si tú te afiliaste, cuánta edad tenés, cuánto tenés acumulado, te vas a jubilar con un aproximado de tanto. ¿Y eso qué da? Y da aproximadamente que un joven que se afilie en edad temprana, que aporte regularmente, con algunos huecos, pero en general regularmente, si se jubila a los 63, 64 años, que es lo que la gente se jubila en Uruguay, se va a jubilar con casi el 70% del último sueldo de actividad. No está mal, no está nada mal. ¿Qué pasa? Si uno lo mira ahora, que son 20 años, obviamente son pocos años de capitalización. Hasta tal punto es eso, que si estas personas llamadas cincuentones, entre los que me incluyo, pudieran esperar y no jubilarse justo con 60 años, sino jubilarse con 65, pese a que son nada más que 25 años en la FAP, la rentabilidad generada ya les compensaría eso de menos que les paga el BPS. O sea, es tan buena la rentabilidad que han generado en estos 20 o 25 años que si esperan un poco, el problema prácticamente se soluciona. El tema es que tienen derecho a jubilarse a la edad en la que configuran causal y ahí el BPS va a tener que tomar una solución. Hay un estudio del BPS que dice cuánto costaría atender ese reclamo y pagar la diferencia. Hay otro estudio que dice, bueno, hacerlo en forma escalonada, hay un proyecto de ley. En fin, es un tema que trasciende a la FAP porque, les repito, las AFAP ni siquiera existían en el año 96. Las AFAP no tienen nada por aportar o... En ese debate no. Nosotros tenemos la responsabilidad de que cuando la gente entra su dinero en la FAP, al cabo de 30 a 35 años tenemos que generar una jubilación que le complemente la jubilación que la persona va a recibir por el BPS. El BPS usted sabe que arranca de un 45% del sueldo de los últimos 10 años o los 20 mejores, y nosotros tenemos la obligación de generar una rentabilidad de tal manera que cuando la persona vaya a su compañía de seguros a que le dé una renta vitalicia, esa renta vitalicia le complemente ese 45 y llegue a un 65, 70%. Ese es un poco, no hay mucha magia en esto, es interés compuesto en 30, 35 años, en periodos largos,
y que hacen ese complemento y permiten al BPS haber saneado sus cuentas. ¿Y es entendible o explicable esto de que la jubilación promedio que hoy por hoy están pagando las AFAP sean de $200? ¿Es parte de la lógica del sistema? Es parte de la lógica de que primero hay que ver qué gente se afilió. Mucha gente se afilió ganando un sueldo por arriba de lo que se llama el tercer nivel para aportar menos. Entonces no le importa tanto su jubilación, sino haber tenido más sueldo en el bolsillo. Por otra parte, otra gente se afilió o fue obligada a afiliarse y no le están reconociendo los aportes verdaderos. Y tiene nada más que 20 años en el sistema, cuando tienen que ser 30 o, como originariamente se pensaba, 35. O sea, esos son, ahí se va a ver y se va a poder juzgar, que hoy por hoy lo podemos hacer solo con ese software de simulación del BPS, y ahí se va a poder ver realmente cuáles son las jubilaciones. Hay que esperar entonces más o menos unos 10 años para empezar a ver los resultados de un jubilado que esté ahora. Eso es bien importante también. Son 30 años de aporte. A veces la gente dice, ay, trabajé 40 años y aportaste 40 años. Estos son sistemas, tanto el del BPS como el de la AFAP, son sistemas contributivos. Uno puede trabajar toda su vida, pero si no está inscripto en caja, a los efectos de la jubilación no cuenta. Acá son sistemas contributivos, el aporte es 15%, tenga o no tenga AFAP es 15%, y si tiene AFAP se reparte una parte para el BPS y una parte para la AFAP. Y hay posibilidad, a ver, está claro, ustedes defienden la rentabilidad que obtienen con la inversión de los fondos previsionales, es decir, muestran como una especie de logro de gestión la rentabilidad que han obtenido con las inversiones que han desarrollado. Pero, ¿hay margen para obtener mayor rentabilidad si el sistema se los permitiera con algunas modificaciones? ¿Existe la posibilidad de incrementar ese margen? Porque en definitiva es lo que también va a coadyuvar para que la rentabilidad sea mayor y al momento de jubilarse uno cobre más. Exacto. A ver, acá hay dos cosas. Tenemos que separar las responsabilidades. La responsabilidad de la FAP es administrar el fondo del trabajador desde el momento que se afilia hasta el momento en que decide jubilarse, y ahí pasa la responsabilidad a una empresa aseguradora. ¿Cuál es nuestra... el Banco de Seguros? Hoy por hoy solo el Banco de Seguros, sí, que después hablamos de eso. La responsabilidad es aumentarle esa mochila de ahorros lo más posible para que la renta vitalicia que le dé la empresa aseguradora sea lo más alta posible. ¿Cómo lo hacemos? Hoy hemos logrado una rentabilidad que arriba de la inflación es más de 8% anual en los 20 años que tiene el sistema. Es una rentabilidad que no tiene punto de comparación. No hay ninguna inversión en el Uruguay que haya rendido eso en estos 20 años, donde además hubo dos crisis, una del 2002, que fue nacional, y otra del 2008, que fue internacional. Con lo cual, es una interesante rentabilidad. ¿Se puede mejorar? Yo creo que sí. ¿Cómo? Para eso hay un planteo que está haciendo ANAFAP, que ya dejamos en el Banco Central y estamos recorriendo a las autoridades, de hacer un tercer fondo. Así como hay un fondo normal hasta los 55 años y un fondo más conservador para los mayores de 55 años, lo que dice ANAFAP es que también debería haber un fondo que sea voluntario para los más jóvenes, porque ahí yo puedo tener un poquito más de rentabilidad con un poquito más de riesgo, porque igual ese joven tiene 30 años por delante de aportación. Entonces, que haya un fondo que se llame Fondo Crecimiento, le pusimos nosotros, algún nombre ahí hay que ponerle, donde el joven está, póngale hasta los 35 años, si quiere, luego pasa al fondo de acumulación, que es el fondo normal, y luego pasa al fondo retiro, que es el fondo de los últimos años a partir de los 55 años. En Uruguay los cambios son lentos. Ese fondo de retiro nosotros, la SAFAP, lo estábamos reclamando su existencia desde el año 2002, cuando la crisis en el Uruguay recién llegó en el 2014, así que creemos que si empezamos desde ya a hablar de la necesidad de un tercer fondo, capaz que dentro de unos años tenemos esa posibilidad. Y ese tercer fondo sería también para cobrar al momento de la jubilación. El fondo va siguiendo la vida de la persona. Una persona entra en el primer fondo crecimiento, luego conforme cumple edad va al otro fondo y luego va al tercer fondo. Su rentabilidad acumulada va a ser una sumatoria ponderada, digamos, un promedio ponderado de las rentabilidades que va teniendo a lo largo de su vida. Y que creemos que este fondo de crecimiento, fondo de los primeros años, podría generar más rentabilidad si pudiera, por ejemplo, invertir en renta variable, y estamos pensando renta variable del exterior. Nadie está pensando fondos.
nadie está pensando invertir en tal empresa del exterior, entonces te dicen, ay, hubieras invertido en Enron, que se fundió. No. Estamos pensando cosas serias, reguladas por el Banco Central, como todo este sistema, y que le permitan al joven tener un poquito más de adrenalina en su fondo. Esa es un poco la propuesta para mejorar esa rentabilidad, que ya es muy buena, porque 8% en los 20 años, 4% arriba de inflación en los últimos 10 años, que son años de rentabilidades muy bajas en el mundo. O sea que estamos hablando de rentabilidades muy interesantes. Noto un optimismo en cuanto al sistema previsional, que ciertamente, no solamente en el Uruguay, está bastante en duda o tiene una sombra. Es una conversación muy habitual entre los que tenemos 30 y algo, que no sabemos con cuántos años nos vamos a jubilar, Claro. no sabemos en realidad con cuánto dinero del que hoy estamos aportando nos vamos a jubilar. ¿No es un sistema previsional que está crujiendo por varios lugares? A ver, lo más cercano a eso es lo que está pasando en Chile. Y es bueno destacar que nuestro sistema es totalmente distinto al de Chile. Chile eliminó lo que acá vendría a ser el BPS, o sea, Chile pasó radicalmente a un sistema de cuentas individuales y no tiene ese primer pilar que tenemos nosotros hasta sueldos de 43.810 pesos. Creo que eso es bastante distinto. Lo que sí está ocurriendo en muchos sistemas es que estos sistemas requieren cambios, son sistemas vivos. Por eso ANAFAP, que es la asociación de AFAP, está haciendo propuestas, hay un planteo de 9 puntos, hay un seminario que ocurrió la semana pasada planteando el tema de ahorro previsional voluntario. Son temas que hay que revisar y que hay que mejorar, porque esos son cuerpos vivos que... Con la lentitud que se procesan las cosas en Uruguay, con un cambio de ley cada 10 años, da la sensación que no alcanza, que hay que irlos perfeccionando paso a paso. Soy optimista porque creo que volver a un sistema como el que teníamos BPS solo, que estaba absolutamente quebrado, que solo BPS llegó a tener casi 5 puntos de déficit sobre el PBI, eso es inviable. Entonces, hablemos de cosas que son viables. Esto es viable, que el BPS se encargue de una parte de las jubilaciones y la otra parte se complemente con cuentas individuales. ¿Y el tema de la edad jubilatoria? ¿Hay que revisarla? Por suerte en el Uruguay tenemos el sistema mixto, porque en realidad, si uno piensa, la persona en la cuenta individual se va a jubilar cuando le guste lo que va a recibir de jubilación. En cambio, en el sistema de reparto tiene topes que a veces sabe que por más que trabaje más, ya llegó al tope, ya eso más no va a recibir. Pero acá usted tiene la suerte de que puede decir, bueno, me quiero jubilar con tanto y por algo la gente se jubila entre los 63, 64, muy poca gente está esperando así con el almanaque tachando los días y esperando los 60. Tiene derecho, pero bueno, eso se ve regulando. Da la sensación en el mundo, Alemania aumentó la edad de retiro y va hacia 69, 70 años de edad de retiro. Uruguay antes, cuando se creó la ley, tenía 60 de edad pero 35 de trabajo, con lo cual en los hechos la gente se jubilaba a los 65, eso se modificó por allá por el 2010. Y bueno, es una discusión que el país se tiene que dar, está planteada en el diálogo social. Por suerte en el Uruguay el sistema mixto le permite a la persona razonar cuánto quiere tener de jubilación y cuánto más tiene que trabajar para ello. ¿Ustedes han advertido acerca de cierta concentración de afiliados que hay por parte de República AFAP? ¿Esto es algo promovido por las actuales leyes? ¿Es algo que habría que modificar para que sea un sistema más sano? La concentración no es buena, sea hacia la empresa que sea. En los mercados, de hecho, hay legislación en el mundo donde los organismos reguladores actúan sin que los llamen, o sea, actúan por su propia competencia cuando la concentración pasa a determinados índices. Uruguay, como es un país pequeñito, tiene concentración de mercado prácticamente en todos los rubros, en bancos, en seguros, en telefónicas. Leí alguna entrevista que usted realizó, decía que donde rasques hay un oligopolio. Es así, algo así. ¿Qué ocurre en el Uruguay? Ocurre que el uruguayo es muy pro Estado, como dice Conrado Hughes, el Estado uruguayo. El uruguayo no quiere un Estado paternalista, sino maternalista, ¿no? El uruguayo es muy estatista. Y entonces se dio una concentración hacia la AFAP de capital estatal. Somos todas empresas privadas, pero hay una que tiene capital estatal. ¿Qué decimos nosotros desde ANAFAP? Que la ley
ha promovido más aún esa concentración. ¿Por qué? Porque a los afiliados que no eligen una FAP los asigna por aquella que tiene la menor comisión de administración. Como estos son negocios de escala, la de menor comisión de administración es la FAP más grande y hacia allí van. ¿Qué decimos de ANAFAP? ¿Está bien considerar la comisión? Por supuesto que está bien. ¿Cómo no va a estar bien? Si yo compro esta copa, yo tengo que saber cuánto sale esta copa. Ahora, también tengo que saber si cuando la voy a tomar se va a romper, si realmente me permite ver con transparencia el líquido que estoy tomando. Entonces, desde ANAFAP lo que planteamos es, no solo hay que ver lo que cuesta la comisión de administración, sino que hay que ver lo que da, el rendimiento del fondo del trabajador. ¿Y la rentabilidad de las privadas es superior a la de República FAP? No importa, no importa. Bueno, puede casualmente... en este caso sí. En este caso, pero tenemos la suerte de que en Uruguay todas hemos salido lindos en la foto en algún momento del tiempo. O sea, acá no se trata de unos contra otros, porque es circunstancial que una FAP esté primero en rentabilidad un mes. Por algo es un indicador que el Banco Central saca todos los meses. ¿Y qué saca el Banco Central? Rentabilidad descontada la comisión. Entonces, tengamos en cuenta la comisión, que es lo que nos cuesta la copa, pero tengamos en cuenta la calidad de la copa, que es el rendimiento de los fondos del afiliado. Entonces, rentabilidad neta es un indicador transparente, lo elabora el Banco Central, se publica todos los meses y todos en algún momento de las 4 AFAP hemos salido lindos en esa foto alguna vez. O sea que es un indicador neutral y al afiliado no le cae de oficio en una AFAP que casualmente pueda estar peor en rentabilidad. Hablando de los ruidos que tiene el sistema y de las situaciones que seguramente habrá que modificar en el mediano plazo, si no en el corto. Está allí el tema de la situación del Banco de Seguros como única prestadora del pago de las AFAPs. El Banco de Seguros pide más libertad, entre otras cosas. Una de las alternativas es pedir más libertad para invertir el dinero que reciben y poder equiparar las pérdidas que le arroja el sistema en el mediano plazo. ¿Cómo se sale de esa situación? Porque las pérdidas en este año, según lo que nos decían, iban a rondar los 50 millones de dólares. Bueno, para el Banco de Seguros. En primer lugar, no tengo autoridad para hablar de las pérdidas porque la verdad que no he visto esas proyecciones. Del sistema, hablemos del sistema. Claro, del Banco de Seguros me refiero, ¿no? Sí, no, sí, sí. No he visto esas proyecciones y desde el lado nuestro, que pagamos las primas, que no podemos verlo. Somos usuarios y es un proveedor nuestro, o sea que no lo puedo ver. Lo que para nosotros es importante es que se aumente la oferta para el trabajador. Hoy por hoy las compañías privadas, aseguradoras privadas, no entran en el sistema de renta vitalicia porque hay un descalce en las monedas, porque el sistema fue creado en el 96 cuando no existía la unidad indexada y se creó en unidades reajustables. Y hoy por hoy casi no hay instrumentos, algún instrumento ha emitido el Ministerio de Economía en unidades reajustables. ¿Pero no es un tema de rentabilidad? No, es un tema de descalce de moneda. ¿Qué es lo que pasa? Usted tiene que cubrir ese eventual descalce de moneda porque la UR no siempre evoluciona con la UI. A veces evoluciona por abajo, pero ahora hace muchos años que está evolucionando por arriba y eso es lo que le genera una obligación que está en una moneda que crece con activos que se calzan en una moneda que crece menos. Al menos ese es el argumento que escuché, pero no he podido analizar más en profundidad. Lo que nosotros decimos es que sería sano que al afiliado se le aumentara la oferta de posibilidades. Hoy por hoy el afiliado se va a jubilar y tiene, mientras que tuvo una cuenta individual, personal, donde fruto de su esfuerzo fue aportando, cuando llega el momento de la renta vitalicia es como una cosa pareja. Bueno, más o menos, no importa la edad de su cónyuge, no importa un poco su estado personal de paramétricas que tenga, sino que se le calcula por una tabla, 60 de edad, 30 de trabajo, tanto. Bueno, lo que decimos es que esas posibilidades se aumenten. ¿Cómo? Por ahora es un borrador. Póngale que en vez de optar por la renta vitalicia del Banco de Seguros, opte por un bono del Tesoro, custodiado en el Banco Central, que no lo pueda vender, porque si no se queda sin nada, y que pueda disfrutar los intereses él, sus herederos, que el bono se pueda heredar. Otra, que postergue la edad de retiro y mientras tanto reciba algo en unidades indexadas servido por una compañía privada.
posibilidades que le aumenten la oferta y le aumenten la competencia, porque todo lo celoso que fue el regulador de que en el tramo de acumulación, cuando están las AFAP, haya competencia y cuidado con lo que invierten y que esto y que el otro, que está perfecto, todo eso no ocurre en el tramo de la renta vitalicia. Es sano que haya más competencia, es sano que se le aumenten las posibilidades de elección al trabajador, porque de última es su jubilación, es el ingreso en la etapa más vulnerable de su vida, la niñez y la vejez, ¿no? Entonces nos parece importante que haya más oferta. Padeciendo ciertas rigideces y salvaguardas que se tomaron cuando, claro, era un cambio muy fuerte para la sociedad, esto de modificar el sistema nada más ni nada menos que de jubilaciones, entonces también se buscó dar una cierta garantía, pero desde la visión de ustedes es demasiado garantista. No, y es hora de cambiar, porque, a ver, el sistema previó toda una suerte de regulación mientras el trabajador está aportando. En el momento que se jubila, ahí no hay ni un fideicomiso de garantía con esas rentas vitalicias, ni se ha mirado el tema de la unidad de cuentas, simplemente se ha emparchado el tema con algunas emisiones. Creo que es un tema que hay que encarar. Si la unidad de cuenta está en unidades reajustables y la unidad reajustable es un problema para que exista competencia, bueno, hay que encarar ese tema. Algunos dicen que requiere sanción constitucional porque hubo aquel plebiscito del 90 y algo. Otros dicen que no, que es una interpretación. Bueno, habrá que ver ese tema. Pero es hora de que se encare también el tema de la etapa de la jubilación, no solamente el tema de la etapa de la acumulación. María Dolores Benavente, le agradecemos por su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día y seguramente la volveremos a convocar y seguiremos hablando de este asunto porque a la gente le interesa, ¿no? Y porque, lo que usted decía, es un sistema que está en constante... Está vivo y si hay un mea culpa que tenemos que hacer es que tenemos que salir más a informar y desde ANAFAP estamos tratando de hacer eso. La pausa y seguimos con muchas más noticias.